Bueno, la primera actitud que traemos al texto como intérpretes de la Biblia es queremos descubrir qué dijo Dios al autor original. La segunda cosa de nuestra actitud como intérpretes es que es importante entender las razones por las que la gente malinterpreta la Biblia. ¿Por qué es que hay tantas malas interpretaciones? ¿Cómo es posible que por ejemplo, los testigos de Jehová utilicen la Biblia para tratar de mostrarnos que Jesucristo no es Dios o que ellos son la única organización de Jehová Dios en la tierra? Y vienen los mormones y también citan versículos bíblicos. Y los católicos romanos últimamente están citando muchos pasajes de la Biblia, muchos de ellos sacados de contexto. Eso es algo bien claro. Te vas a equipar en esta clase para poder discernir eso. Pero entiende las razones. ¿Por qué es que la gente malinterpreta tanto la Biblia? ¿Te has preguntado eso? Eso es lo que causa confusión en mucha gente. Porque ¿cómo es posible que la misma Biblia esté siendo usada para llegar a una conclusión opuesta de lo que otra persona, de lo que otro grupo cree? Bueno, hoy vamos a aprender 6 razones. Toma nota, 6 razones por las cuales la gente malinterpreta la Biblia. La primera razón por la cual la mayoría de la gente, cuando malinterpreta la Biblia y no sabe que la está malinterpretando, ¿por qué lo hace? Es la ignorancia. Número 1, la ignorancia. Cuando Jesús hablaba con los saduceos, eso lo vamos a aprender en el Nuevo Testamento. Cuando lleguemos a la materia del Nuevo Testamento, vamos a aprender que había diferentes partidos religiosos, sociales en el tiempo de Jesús, como los fariseos, los saduceos, los esenios, los celotes. No los celotes de esos que se hacen con mantequilla y mayonesa, sino los celotes, porque tenían celo porque viniera el Mesías sin quitarse el yugo de Roma. Pero bueno, los saduceos no creían en la resurrección de los muertos y le pusieron al Señor Jesucristo una trampa sobre un hombre que tuvo varias esposas y bueno, que se moría su esposa y se casó. Perdón, una mujer que tenía varios esposos porque se murió su esposo y se casó con su hermano soltero que rescató el nombre de su hermano, y esto pasó con varios de sus hermanos. Y le dice, bueno, en la resurrección, ¿de quién será esposa esta mujer? Porque tuvo varios maridos que enviudó. Y Jesús les dice: erran ignorando las escrituras y el poder de Dios. Jesús está diciendo que los saduceos ignoraban las escrituras, ignoraban lo que Dios había revelado acerca de la resurrección. En el libro de Daniel hablaba Dios de que en los postreros tiempos algunos se levantarán, unos para confusión perpetua y otros para vida. Y que Dios es un Dios de vivos y no un Dios de muertos. Él es el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. No es que Abraham, Isaac y Jacob ya perecieron en la tumba. Dios sigue siendo su Dios y Dios conoce quiénes son suyos. Y Jesús les decía: ustedes están cometiendo un error en su posición doctrinal y teológica porque están ignorando las escrituras, en primer lugar, y en segundo lugar están ignorando el poder de Dios, que Dios tiene el poder de dar vida a los muertos. Entonces, en este caso había una mala interpretación por ignorancia. Y eso sucede con mucha gente hoy día. Hoy tenemos un montón de iglesias que están utilizando pasajes fuera de contexto, que están practicando prácticas que no son bíblicas. Por ejemplo, tú puedes darte vuelta en iglesias y escuchar mucho la palabra declarar, y declaramos y decretamos como que nosotros tenemos la habilidad de, por lo que pronunciamos, causar que Dios haga algo. Y en realidad es una práctica que no vemos en la Biblia, que surgió apenas en 1970 en Oklahoma, en Estados Unidos, con un predicador que se llamaba Kenneth Hagin. No es algo que ves a través de los siglos de la historia de la iglesia. Entonces la ignorancia afecta muchísimo. Pero también, además de la ignorancia, hay temas también difíciles. ¿Cuál es la diferencia? Que con los temas difíciles, sí hay gente también que es ignorante, y pues si está difícil el tema, malinterpretan la Biblia peor. Pero hay personas que sí tienen cierto conocimiento bíblico y tienen ignorancia de
de un tema que es complejo, que es difícil. Entonces, aunque conocen mucho de otros temas de la Biblia, no saben no saben qué creer en cuanto a cierta doctrina. Y hay un pasaje en 2 Pedro 3:16 al 17, ya se los compartía la clase pasada, donde el apóstol Pedro escribe de que Pablo ha escrito cosas que son difíciles de entender. Que los indoctos, ¿qué significa alguien indocto? Alguien que no tiene enseñanza, que no tiene doctrina, que no ha sido bien discipulado en la palabra de Dios. Alguien que no ha sido bien enseñado en la palabra de Dios. Y los inconstantes, o sea, gente que no tiene constancia con el Señor y en su palabra, dice que tuercen como también las otras escrituras, pero, y ojo, ¿no? ¿Qué advertencia para su propia perdición? Cuando la gente saca de contexto la Biblia, los testigos de Jehová, los mormones, que son grupos sectarios que creen que son la única iglesia verdadera y niegan la divinidad de Jesucristo o creen que nosotros podemos llegar a ser dioses, los mormones, en realidad están torciendo la palabra de Dios, sacándola de contexto para su propia perdición. Y es algo muy triste. Es algo serio, hermanos, el ser intérpretes cuidadosos de la Escritura, porque la falsa doctrina destruye la vida espiritual de mucha gente. Entonces hay temas difíciles y por eso la gente malinterpreta la Biblia, porque es un tema que es difícil, que es complejo y que no tienen la suficiente entrenamiento para comprender. Pero por eso tenemos comentarios bíblicos de eruditos bíblicos que nos ayudan, herramientas de estudio, diccionarios bíblicos. Tenemos distintas traducciones de la Biblia que podemos comparar para entender un versículo. Y por eso tenemos gente que se ha preparado y por eso tenemos seminarios, institutos y por eso ustedes se están capacitando para poder tratar de entender temas complejos. Quiero decir que en el primer caso de la ignorancia, de por qué la gente malinterpreta la Biblia, es importante reconocer que cada uno de nosotros tiene márgenes de ignorancia. Cada uno de nosotros no somos personas que lo sabemos todo. Somos personas que en un principio, cuando comenzábamos, éramos muy ignorantes. Entonces, por eso es importante acercarnos a la Biblia con humildad y con amor, sobre todo cuando discutimos con alguien alguna doctrina, reconocer que tener compasión de la gente y saber que nosotros mismos estábamos en ignorancia algún día y acercarnos con amor para mostrarles con la palabra de Dios la verdad. La tercera razón por la cual la gente malinterpreta la Biblia es porque muchos se aferran a una tradición, la tradición que recibieron de sus abuelos, de sus padres, su religión, o puede ser la tradición de su iglesia local, que a veces, como ya traemos los lentes de ver todas las cosas a través del filtro de todo lo que nos han enseñado, empezamos a ver la Biblia como que la Biblia apoya todo lo que creemos. Y en ocasiones no es así. Tenemos que tener cuidado. En Marcos 7 al 9, Jesús les decía a los religiosos de su tiempo, dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, estaba citando también a los profetas, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre, porque dejando el mandamiento de Dios, ¿qué pasa? Hacen a un lado lo que Dios manda y se aferran a la tradición de los hombres. La palabra tradiciones viene de tradere, lo que ha sido transmitido por generaciones. Ustedes han desarrollado tradiciones que no están en la Escritura y el problema es de que llegan a amar tanto su tradición que pasan por alto la misma palabra de Dios. Y dice, invalidan el mandamiento de Dios para guardar su tradición. No es mi intención ofender a nadie, pero una identidad de personas viene a mi mente, que es el catolicismo romano. Muchos de nosotros venimos de familia o de tradición del catolicismo romano, donde nuestros abuelos o padres nos pasaron su fe, tratando de buscar el bien de nosotros, que tuviéramos temor a Dios, amor a Dios. Pero lo cierto es que es muy triste que mucha gente católica romana tiene una fe muy férrea a los santos o a la Virgen María. Como cristianos creemos que la Virgen María fue absolutamente una mujer de Dios, un instrumento de Dios para que
escogida por Dios para que naciera nuestro Señor y Salvador. Sin embargo, siempre en la Biblia, todas las oraciones de la Escritura, pero absolutamente todas, son dirigidas a Dios. Jesús nos dijo que oráramos al Padre en su nombre, que todo lo que pidamos al Padre en su nombre, por supuesto conforme a su voluntad, cuando es conforme a la voluntad de Dios y viviendo una vida íntegra, podemos confiar que las peticiones que hemos hecho, Dios las escucha y Dios va a actuar y responder. Jesús dijo, el que a mí viene, no le echo fuera. O sea, el cristiano no tiene que buscar ir a la Virgen María para que la Virgen María le diga a Jesús, para que Jesús, su corazón sea movido, para que responda a nuestras peticiones, porque Jesús mismo dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, y el que a mí viene no le echo fuera. Entonces hay personas que, recibiendo esta fe católica romana, aunque les mostremos con la Biblia, no quieren escuchar, se aferran a una tradición al grado de ir en contra de los mandatos de Dios, que nos muestran que tenemos que clamar al Señor. Y solamente al Señor es digno de honra, digno de que nos acerquemos a Él y que presentemos nuestras peticiones delante de Él. Bueno, otra razón por la cual la gente malinterpreta la Biblia, que va muy de la mano a veces con esto de la tradición, es por orgullo y falta de disposición a analizar la palabra de Dios. En Hechos capítulo 17, verso 11, el apóstol Pablo había plantado la iglesia de Tesalónica y había enseñado en la sinagoga a los judíos que estaban en Tesalónica. Pablo salió por su vida huyendo porque le levantaron una multitud en su contra, estaban molestos de que él estaba predicando, decía que trastornaba al mundo, y Pablo fue a una ciudad cercana que se llamaba Berea. Y mira lo que dice Hechos 17:11. Dice, y estos, los de Berea, eran más nobles. Había nobleza en su corazón, había humildad, había receptividad. Dice, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. O sea, con todo el deseo y la disposición de decir, ok, Pablo, tú nos dices que estudiaste bajo Gamaliel en Jerusalén. Tú dices que perseguías a los cristianos, pero que tuviste un encuentro con Jesús y quieres mostrarnos con las escrituras de que el Mesías vendría y padecería por el pueblo conforme a lo escrito en el Salmo 22, en Isaías 53 y las demás escrituras. Bueno, a ver, muéstranos con las escrituras. Y dice la Biblia que escudriñaban, estudiaban, veían el contexto, leían cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, tenían una disposición de decir, ok, si esta es la verdad, más vale que Dios nos encuentre del lado de la verdad, amándolo más a Él que nuestras tradiciones, amando más su palabra y su verdad que lo que nuestros padres nos transmitieron. Entonces, la razón por la cual la gente malinterpreta la Biblia muchas veces es por orgullo y falta de disposición a analizar los textos. Últimamente ha surgido mucho la apologética, la defensa de la fe católica romana. Está súper fuerte el auge de esto en canales en YouTube. Y sacan muchos pasajes de contexto. Lo he visto como profesor de hermenéutica. Me ha tocado verlo. Por ejemplo, me parece que es en Hebreos capítulo 5, que dice que los sacerdotes son escogidos por Dios de entre los hombres. Y toman este pasaje para decir, ya ves, en la iglesia debe haber sacerdotes, y las iglesias evangélicas, las iglesias cristianas, las iglesias protestantes no tienen sacerdotes escogidos por Dios. ¿Por qué? Porque solo tienen pastores o pastorcitos, lo dicen de forma despectiva. Pero la realidad es que cuando uno va al libro de Hebreos, uno se está dando cuenta que el autor de los Hebreos está tratando de mostrar que nuestro Señor Jesucristo es superior y más importante a todas las cosas que los israelitas o el pueblo judío valoraba. Porque Hebreos se escribió en un tiempo donde había persecución contra creyentes judíos. Y algunos estaban siendo tentados a decir, bueno, si me quedo siendo judío y renuncio a Jesús, ya no me van a perseguir, no pasa nada. Pero si
si sigo siendo cristiano, me puede costar la cárcel, me puede costar que quiten mis propiedades, me puede costar mi vida. Entonces el autor de los Hebreos hace una exhortación a no apostatar de la fe, a permanecer firmes hasta el fin con la misma confianza que teníamos desde el principio, que confiamos en Jesús. Y por eso dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque les es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Bueno, el punto es de que muestra el autor de Hebreos que Jesús es superior a los profetas. Dice, Dios, habiendo hablado en otro tiempo por los profetas, en estos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Y muestra que Jesús es superior al sábado, Jesús es superior a Moisés, Jesús es superior a Josué, Jesús es superior. En este pasaje está hablando que Jesús fue quien hizo un sacrificio por nuestros pecados, como los sacerdotes del pueblo de Israel en el templo de Israel tenían que hacer continuos sacrificios. Jesús no es necesario que haga continuos sacrificios, porque hizo un sacrificio una vez y para siempre. Entregó su propia vida, su sangre, para llevar nuestros pecados en la cruz. Entonces dice de que algún argumento, algún judío hubiera sido, bueno, pero espérate, ¿cómo es posible que Jesús, si él es descendiente de la tribu de Judá, de donde vendría el rey David, como las profecías mesiánicas decían, él no viene de la tribu de Leví, de los descendientes de Aarón, para ser sacerdote y ofrecer sacrificio por nuestros pecados? Entonces el autor de Hebreos muestra, en pocas palabras, lo que está mostrando es que ya no se necesitan sacerdotes, y que Jesús es superior a cualquier sacerdocio arónico. Dice que según el orden de Melquisedec, porque Melquisedec fue un sacerdote del Dios Altísimo a quien Abraham reconoció como sacerdote de Dios mucho antes de que Dios diera la ley, que existiera Aarón o que hubiera una línea de linaje de sacerdotes de la tribu de Leví. Entonces, cuando un católico romano cita Hebreos capítulo 5 y nos dice, mira, porque los sacerdotes son escogidos de entre los hombres por Dios, tu iglesia está mal. Oye, están súper sacando de contexto lo que Hebreos 5 está diciendo. Hebreos 5 está diciendo prácticamente que no se necesitan sacerdotes porque Cristo ya es nuestro sumo sacerdote, y de hecho pasan por alto que el Nuevo Testamento nunca jamás llama a los siervos de Dios sacerdotes. Tito capítulo 1, 1 Timoteo capítulo 3, Pablo dice de que dejó a Tito en Creta y a Timoteo en Éfeso para que nombrara ancianos, pastores se le llama episcopos, presbíteros, que son personas que son obispos, supervisores de la obra de Dios. Nunca se menciona la palabra sacerdocio. Entonces es un ejemplo, pero algunos, cuando tú les quieres mostrar en la Biblia, no, Hebreos 5 dice, y no quieren ni siquiera ver contigo el estudio de la Biblia. Vamos a 1 de Timoteo, dime dónde en la Biblia se le llama a un siervo de Dios sacerdotes. Dice Efesios capítulo 4, verso 11, que Jesús, cuando resucitó, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y dice que él mismo estableció en la iglesia, primeramente apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. Nunca dice que Jesús instituyó sacerdotes. Entonces, un ejemplo, de cómo la gente se aferra a ciertas posiciones. Pero hay una razón también por la cual la gente malinterpreta la Biblia. Una razón que tenemos que ser muy conscientes como intérpretes, que es la selectividad. ¿Qué es la selectividad? La selectividad es que tú seleccionas qué versículos bíblicos hacerles caso y cuáles ignorar. En cierta forma, todos nosotros practicamos selectividad, pero a veces, pero es diferente selectividad porque eres terco y no quieres prestar atención a ciertos pasajes que no te convienen, a cuando seleccionas basado en cómo Dios se ha revelado. Por ejemplo, nosotros no aplicamos muchos pasajes de la Torá porque el mismo Nuevo Testamento nos dice de que Cristo estableció un nuevo pacto y que nosotros ya no estamos bajo ese pacto de Dios con Israel. Por lo tanto, no tenemos que circuncidarnos, no tenemos que aplicar muchas de las leyes que eran para Israel, no son para nosotros porque no somos Israel y estamos viviendo tras la venida
de aquello a lo cual la Torá apuntaba, que era la venida de Jesús, nuestro Salvador. Pero la selectividad es como dice este pasaje, 2 de Timoteo 4, 3 al 5. Dice, teniendo comezón de oír, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Aquí está hablando que la gente muchas veces tiene comezón de oír, les pica las orejas de díganme algo, enséñame algo nuevo, pero lo que quieren escuchar no es la verdad, no tienen comezón de oír la palabra de Dios, sino comezón de oír, fíjate, personas que les digan lo que quieren escuchar conforme a sus propios deseos. Ahí vemos personas que seleccionan, dime lo que quiero oír, pero luego dice, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad. O sea, apartan sus oídos de la verdad de la palabra y se mueren de ganas de escuchar a alguien que les diga lo que ellos quieren oír. En nuestro tiempo hay muchas iglesias que predican la prosperidad financiera, que predican hacer un pacto con Dios y que Dios te va a prosperar, que tú debes estar al frente, eres cabeza y no cola, que Dios quiere que tú reines con Él, que tú seas un conquistador, una guerrera de Dios, etc. Y hay ciertas verdades allí de que Dios quiere que nosotros estemos en victoria espiritual, pero nunca Dios nos ha prometido de que no vamos a pasar por aflicciones. Dijo Jesús, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen en mí, yo he vencido al mundo. Y nos habla de que esta tribulación momentánea produce en nosotros, dice Pablo, un cada vez más excelente peso de gloria, porque nos damos cuenta que estamos más cerca a estar con el Señor algún día cuando Él venga o cuando decaigamos y muera nuestro cuerpo físico, vamos a estar con Cristo. Pero lo cierto es de que mucha gente le encanta este tipo de predicaciones, predicaciones positivas, y es verdad, se necesita. Hay tanta negatividad en el mundo y se necesitan escuchar cosas positivas. Hay gente que se va al otro extremo y todas sus predicaciones son condenación, y Dios está en contra tuya y el juicio de Dios va a caer. Y tenemos que tener cuidado porque ambas cosas se predican en la Biblia, pero no tenemos que irnos ni a un extremo ni al otro. Tenemos que predicar las dos cosas en amor y en balance. Entonces, la selectividad les voy a dar un ejemplo aquí, una ilustración. Aquí hay una persona, un joven, en una caricatura de esto es una ilustración que formé para ustedes, donde vemos en una pizarra negra que hay 5 triángulos azules y hay 5 estrellas doradas o amarillas. Y le preguntas a la persona, ¿qué es lo que ves? Y supongamos que cada triángulo azul representa una posición doctrinal. Por ejemplo, el bautismo salva. Hay gente que cree que tú necesitas bautizarte para poder ser salvo, perdonado de tus pecados. Porque hay pasajes bíblicos que parecen apoyar esa posición, porque la iglesia primitiva, cuando eran salvos, se bautizaban. Pero hay otros pasajes bíblicos que nos muestran que todo lo que tenemos que hacer para ser salvos es solamente creer por la fe. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Entonces tú le preguntas a esta persona, ¿qué es lo que ves en la Biblia sobre qué es lo que hace al hombre salvo? Y esta persona abre la Biblia y haz de cuenta que busca, bueno, si al que creyere y fuere bautizado será salvo. Levántate y lava tus pecados. Y empieza a ver y le dice, ¿qué ves? Y dice, veo 5 triángulos azules. Veo que el bautismo salva. Pero la pregunta es, ¿y qué de las estrellas amarillas? Para poder poner en tu contexto alguna doctrina bíblica que es polémica, o que hay pasajes que parecen apoyar una cosa y otros que parecen apoyar otra. Entonces hay gente que se ciega y dice, no, yo solo quiero ver esto. Y eso es selectividad. Lo mismo pasa con la doctrina del calvinismo, de que Dios escogió quién va a ser salvo, o la doctrina del arminianismo, que cree que Dios derramó su gracia para salvación de todos los hombres. Hay pasajes que hablan de la elección de Dios, pero hay que ver qué significan en su contexto. Y hay pasajes que claramente dicen, ese es el mensaje de la Biblia, que de tal manera amó Dios al mundo que no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice 2 de Pedro 3:9 y dice Juan 3:16, que es para que nadie se pierda, sino para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Bueno, entonces lo que hacemos es que somos selectivos. Agarramos los pasajes que más nos gustan
y barremos abajo de la alfombra o metemos abajo de la cama o cerramos en el closet, esos pasajes ni los toques. ¿Por qué? Porque no me convienen. No les entiendo, nada más voy a aferrarme a lo que sí entiendo, a lo que sí creo, a lo que me han transmitido en mi herencia. Aquí vemos una foto de un óvalo donde vemos varias estrellas y algunas estrellas son de color rosa y otras son de color plateadas o de color gris. Y imaginemos que estos son algunas doctrinas que la gente abraza, ya sea del catolicismo romano, de los testigos de Jehová, dentro de la iglesia cristiana, que hay variedad de posiciones teológicas en cuanto al bautismo, en cuanto al hablar en lenguas, en que si es el bautismo del Espíritu Santo o no, en cuanto a los dones espirituales y en cuanto a ciertas prácticas de la iglesia. Y hay algunos pasajes que son rosas, que hay que ver en su contexto, y unos que son plateados, que hay que ver en su contexto. Pero ¿qué pasa si yo agarro unos lentes de color rosa y me pongo a ver las estrellas? ¿De qué color se me van a hacer las estrellas plateadas si las veo con lentes rosas? Bueno, voy a ver todo rosa. Y eso pasa, hermanos. Esa es una excelente ilustración, queridos amigos, estudiantes del Seminario Bíblico en Línea, porque esto pasa con ciertas doctrinas, que empezamos a ver todo del color y el matiz con los lentes con lo que lo vemos. Y esa es una característica que como intérpretes de la Biblia tenemos que ser súper conscientes de las tradiciones, las experiencias, la forma de ver la vida que nosotros traemos al texto bíblico. Esto no significa que no hay verdades, Esto no significa que es lo que cada quien quiera ver. Al contrario, estamos haciendo este ejercicio para reconocer por qué la Biblia es tan mal interpretada o interpretada de diferentes maneras, porque el intérprete trae sus prejuicios al texto y muchas veces el intérprete es selectivo. Dice, esto sí le hago caso y esto no. Cuando lo que debemos hacer es ser honestos y decir, este versículo parece estar en contra de lo que me han enseñado en mi iglesia o parece estar en contra de lo que yo creo. Ok, tengo que hacer un ejercicio. Tengo que ver este texto en contra, quiero leerlo en su contexto y quiero descubrir qué dijo realmente este texto a su audiencia original, el apóstol Pablo inspirado por Dios o el autor de Hebreos. Y este texto que yo creo, que esta otra posición no cree, voy a hacer lo mismo con mi posición. Voy a leerlo y ver si realmente dice lo que creo que dice. Y ahí es donde uno pesa los argumentos. Y uno se da cuenta y dice, bueno, esto que creo que dice, efectivamente dice lo que creía. Y este texto que parecía ir en contra de lo que yo creía, me doy cuenta que puede ser perfectamente entendido en su contexto y que no contradice lo que veo claramente en las escrituras sobre este tema en particular. ¿Okay? Espero les es de ayuda eso, espero que les ayude para tener ese criterio. Esto se conoce, esto en la selectividad, hay algo que se llama el prejuicio de confirmación. Esto es uno de los sesgos cognitivos. La palabra sesgo es una palabra que significa torcimiento, error o desviación. Hay ciertos torcimientos o errores de nuestro proceso de procesar los pensamientos, donde a veces cometemos errores lógicos o equivocaciones. Y uno de los prejuicios de confirmación es que nosotros tendemos a constatar rápidamente o a recibir la evidencia que muestra lo que nosotros ya creemos y tendemos rápidamente a despreciar la evidencia de lo que no creemos. Y pues es la manera en que funciona el mundo, ¿verdad? Porque de otra manera, si sabemos y tenemos seguro de que cuando saltas de un primer piso te caes y te lastimas, pues evitas caerte del primer piso y lastimarte. El asunto es cuando hay gente que ha sido mal enseñada en la falsa doctrina y bueno, todos tenemos que ser conscientes que traemos prejuicios al texto y hay que analizar y dejar que la Biblia sea la que nos corrija en vez de nosotros querer corregir la Biblia o que la Biblia diga lo que nosotros queremos que diga. Pero tengamos cuidado con el prejuicio de confirmación. Eso sucede con los testigos de Jehová o la gente que cae en las sectas. A veces hay un debate entre por ejemplo, un creyente y un testigo de Jehová. Y el testigo de Jehová a veces sale del debate diciendo, ganamos.
Y el cristiano dice, no, pues claramente se mostró con las escrituras que tenemos la verdad. Y eso se llama prejuicio de confirmación. Pero bueno, esto se llama selectividad. ¿Por qué la Biblia se malinterpreta? Porque hay gente que escoge ciertos versos y desecha los versos que niegan su posición. Y por último, la razón por la cual mucha gente malinterpreta la Biblia es por falsos motivos. Hay gente que malinterpreta la Biblia no porque cometió un error, no porque es ignorante, no porque está siendo selectivo, sino porque quiere engañar, y tenemos que tener cuidado con ellos. Hay un ejemplo en Hechos 8, 18 al 21, se ve un hombre llamado Simón el Mago, y dice que cuando vio el poder de Dios a través de los apóstoles, Dios hacía milagros, Dios hacía sanidades, Dios manifestaba su poder por medio de los apóstoles. Y cuando Simón vio lo que Dios hacía, les dijo, denme este poder. Les ofreció dinero, les dijo, denme este poder, aquí les va un dinero y denme ustedes esa capacidad que ustedes tienen, ese poder yo lo quiero tener. Y Pedro se le quedó viendo y le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios, que el poder de Dios y la salvación y el regalo que Él da de su Espíritu Santo se puede obtener con dinero. Tu corazón no es recto delante de Dios. O sea, Pedro le dijo, tu corazón no está bien delante de Dios. Y hermanos, así como Simón el Mago, tristemente ha habido religiones falsas que han surgido, sectas alrededor nuestro, que surgen con el fin de engañar, de sacar dinero. Los mormones, cuando tú estudias la historia de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, el mormonismo surgió a mediados del siglo XIX, en 1850, y la vida del fundador José Smith tuvo más de 40 esposas este hombre. Mintió acerca de un papiro egipcio que supuestamente era un testamento del patriarca Abraham en la Biblia, y ahí dice que Dios maldijo a la raza negra y tiene piezas de racismo, y se encontró ese pergamino, se encontró y se dieron cuenta que no tenía nada que ver con Abraham, era un libro de la religión egipcia, y hubo un montón de profecías falsas. Este hombre murió en la cárcel disparando un revólver, y en realidad uno se pone a pensar, ¿cómo es que surgió una religión así que tiene millones de personas en el mundo? Creo que son 16 millones, y están los jovencitos en las bicicletas y se les llenan los ojos de lágrimas hablando de algo que es falso. Ellos necesitan ver al verdadero Jesucristo y no la mentira que han creído, porque el mormonismo no surgió por ignorancia, surgió por algo fraudulento. El libro del Mormón es algo fraudulento, diciendo que Jesús vino a las Américas. Y hermanos, estaba viendo que había una religión antigua que se llamaba gnosticismo, que el apóstol Juan combate. Ahorita mismo en uno de nuestros videos de nuestro canal nos pusieron algo de que Yahvé, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios del Antiguo Testamento, Yahvé es Satanás, y que Jesús, un video que nos pusieron, que Jesús estaba en contra de la familia, porque dijo, el que no aborrece padre o madre no es digno de mí. Y yo tengo un video explicando el contexto de qué significa, es un hebraísmo, una forma de expresión judía. Pero el asunto es de que cómo es posible que el gnosticismo, que estuvo muerto por 18 siglos, que dejó de existir porque es una doctrina falsa, fraudulenta, y que fue combatida por el mismo apóstol Juan y por los primeros cristianos como Irineo de León, por ejemplo, o apologetas de la fe de los primeros siglos. ¿Cómo es posible que ahorita está surgiendo en las redes, en YouTube, cuando nadie era gnóstico en la Edad Media? Y hay gente que está reviviendo estos textos antiguos para engañar a la gente. O hay una iglesia, por ejemplo, que se llama Oración Fuerte al Espíritu Santo, Pare de Sufrir, y es un negocio de tratar de vender a la gente el favor de Dios por dinero, y que agua del río Jordán, la rosa santa o bendecida para que la pidas, y fetichismo, creyendo que los objetos tienen poder para bendecirte. Esa es una iglesia, el obispo Macedo la fundó, hecha con el fin de
de engañar y de sacar dinero a la gente. Entonces, hermanos, tengamos mucho cuidado y cuidémonos de gente que malinterpreta la Biblia por cualquiera de estas razones. Entonces, quiero concluir con lo que vimos. Vimos de que tenemos que tener una actitud de acercarnos a la Biblia, reconociendo que lo que queremos es descubrir lo que el autor original, inspirado por Dios, quiso decir. Y también, cuando nos acercamos a la Biblia, tenemos que ser conscientes de que hay gente que la malinterpreta y que no debemos dejar que eso nos confunda. Y hay 6 razones por las cuales la gente malinterpreta la Biblia. 1, por ignorancia. 2, porque hay temas difíciles que son temas complejos. Y hay temas secundarios donde hay libertad de creer, que nuestra salvación no depende de la posición que tú tengas en cuanto al hablar en lenguas o los dones del Espíritu, por ejemplo. Es una cuestión secundaria. Hay temas que son difíciles, que son complejos. Tercero, hay gente que malinterpreta porque se aferra a una tradición. Número 4, hay gente que malinterpreta porque tiene orgullo y falta de disposición. Y número 5, hay gente que malinterpreta porque es selectiva. Toma los pasajes que le convienen, ignora los que no le convienen. Y número 6, hay gente que malinterpreta la Biblia por falsos motivos, porque su corazón desea engañar. Entonces tenemos que cuidarnos de estas cosas. Queridos hermanos, fue una bendición y un privilegio llegar hasta ustedes con esta segunda clase de hermenéutica. Espero que estos principios sean de mucha ayuda. Vamos a poner pronto la guía del examen para que ustedes puedan repasar esta información y puedan ir en línea a Seminario Bíblico en línea, .com, y hacer el examen bajo el programa de estudio. Ustedes pueden ver la materia de hermenéutica y ahí va a estar toda la información. Continuamos en esta segunda semana leyendo el Evangelio de Marcos, los 16 capítulos de Marcos, y pasamos a leer el segundo capítulo del libro de la lectura eficaz de la Biblia, que nos habla de la herramienta para una buena hermenéutica es escoger una buena traducción de la Biblia. Vas a aprender mucho ahí sobre las traducciones de la Biblia, y cuando lo leas, si tienes cualquier pregunta, por favor escríbenos a contacto en Seminario Bíblico en línea. Algo que vamos a ver en el segundo capítulo de la lectura eficaz de la Biblia es que existen familias de manuscritos bíblicos, que los manuscritos bíblicos son copiados a mano porque en la antigüedad no existían las imprentas. Entonces por siglos se copiaron a mano los manuscritos de la Biblia, y en ese periodo de traducir, de copiar a mano, en ocasiones hubo errores donde el copista sin querer se le pasaba una palabra o escribía mal la palabra. Pero lo maravilloso es que tenemos 5,700 manuscritos del Nuevo Testamento griego. Es el libro más confiable de la antigüedad. Pero vas a aprender de esto en el segundo capítulo de la lectura eficaz de la Biblia. Les mando un abrazo grande. Por favor, continuemos orando por este seminario, orando unos por otros. Oren por mí, que Dios me dé fortaleza, que Dios me llene de su guía, de su sabiduría, de su Espíritu Santo, para el aprovechamiento de ustedes, para gloria de Dios, y sigamos invitando a otros a que sean parte del Seminario Bíblico en línea, comenzando con esta materia de hermenéutica. Les mando un abrazo grande, los queremos mucho, Dios les bendiga.